Muy buenas noches a todos. Bueno, en este momento estoy usando la cuenta del profesor Efraín. Sin embargo, soy el profesor Miguel Ángel Ato y voy a estar trabajando con ustedes en este tema de razonamiento matemático, ¿no? Perdón. Bueno, tengo entendido que varios se han ido incorporando recién durante el transcurso de esta semana y supongo que esto se debe al tema de que ya se tiene la convocatoria, ¿cierto? De hecho, creo que al grupo de WhatsApp en el cual todos ustedes están agregados se les ha facilitado la convocatoria y ya más o menos tienen cierta, bueno, ya le han debido de dar la lectura correspondiente, ya saben cuántos son los cupos, ustedes se han dado cuenta que se han ampliado, cuáles son las especialidades por departamento, ¿no? En las diferentes unidades académicas y SFENS tienen las especialidades. Y todo eso, bueno, básicamente es algo muy importante porque ustedes tienen que definir, en todo caso, cuál es la especialidad o postulación. También algo bastante sencillo de recordar es que en la convocatoria hace referencia, por ejemplo, a cuáles son las áreas o en este caso se podría denominar materias, así, llamémoslo de esa manera, que tienen mayor preponderancia en el contenido, ¿no es cierto? De hecho, está razonamiento matemático y lectura comprensiva que se llevan la mayor cantidad del porcentaje de nota. Entonces, algo que yo recomiendo siempre, y no solo a ustedes, sino algo que creo que eso se está incorporando en esta gestión y que básicamente esto se ha hecho ya en las universidades, es que de acuerdo a la especialidad, en las universidades, por ejemplo, de acuerdo a la especialidad, las áreas tienen un porcentaje mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren ingresar a las facultades de ingeniería o similares, por lo general el área de matemáticas se lleva el 40 o 45% de la nota, ¿no? Y de cinco materias o cinco áreas que se evalúan, por lo general matemática, física, química se llevan el 80 a 85% de la nota. Y el restante 15% se divide entre las otras dos áreas, dos o tres áreas, dependiendo. Y yo siempre he recomendado, por ejemplo, en esos casos de los preuniversitarios, que simplemente le dediquen mayor tiempo a las áreas con mayor eh, porcentaje de nota, ¿no? Y eso se debe a que si yo respondo, por ejemplo, todas bien del área de matemática y el área de física y el área de química, ya tengo un mayor porcentaje de seguridad de que vamos a aprobar ese examen de ingreso. Y para el caso de las diferentes SFENs y unidades académicas se está ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces, se está dando un porcentaje específico al área de razonamiento matemático, otro tanto al área de comprensión lectora, y básicamente hay que ir moviéndose en esas dos. Eso no significa que no estudien el otro porcentaje, porque también la diferencia no es muy amplia en este caso. Pero es algo muy importante para ustedes que comprendan que hay que dedicarle también un tiempo más amplio a las áreas que requieren o que tienen, en este caso, un mayor porcentaje de la nota. Bueno, para todos aquellos que son nuevos en la Academia Emprender, que recién están ingresando, el- ya tengo entendido que se está subiendo el simulacro número 5 de los exámenes a la plataforma. Tienen anteriormente cuatro simulacros que pueden ir repasando. Todos estos exámenes están en base a preguntas de anteriores gestiones dentro de lo que es las diferentes unidades académicas y normales. Y básicamente lo que yo siempre he recomendado es la práctica, ¿no? Práctica de forma individualizada. Vayan variando los porcentajes, vayan variando los valores, etcétera, los datos. Desde la primera sesión hemos indicado que es importante que podemos nosotros ir trabajando de esa manera, ir cambiando algunos valores para ir generando mayor cantidad de ejercicios. Bueno, dicho eso, creo que ya es un tiempo prudente de espera. Ahora sí, vamos a iniciar con la sesión. Y no se olviden que siempre es buena la participación en todo caso, ¿no?
La anterior sesión habíamos quedado en el ejercicio número 9, creo. Hoy tocaría el ejercicio número 10 en adelante, ¿ya? Muy bien. Bueno, recordemos entonces que estábamos viendo, o recordemos que algo importante, en la primera sesión había hablado yo de los elementos o las herramientas de la matemática en todo caso. Y les había hecho una referencia, ¿no? De que muchas veces pensamos que herramientas de la matemática son todo lo que es una calculadora, una regla, un estuche geométrico o similares. Y en realidad eso no son las herramientas de la matemática o no son esas las herramientas. De hecho, tienen que repasar la convocatoria. No se olviden que está prohibido utilizar ese tipo de instrumentos dentro de la evaluación. Entonces, ¿a qué nos referimos con herramientas de la matemática? Nos referimos a todos estos elementos denominados, por ejemplo, teoremas, ¿no? Teoremas, los axiomas, los lemas, las lemas, etcétera, ¿no? Corolarios. Y básicamente estos elementos, las propiedades, igual ingresan aquí, a esto se denominan las herramientas. Y estas herramientas son las que ustedes tienen que aplicar el día de las evaluaciones. En muchos casos lo que se fomenta, es decir, es memorizar este tipo de elementos. Sin embargo, solamente la memorización no lo es todo. En todo caso, matemática es fundamental la memoria. Debemos recordar todas estas propiedades y elementos. De hecho, muchos de ustedes de seguro, a medida que han ido pasando las sesiones, han ido recordando mucho de estos elementos, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que ir trabajando es la aplicabilidad de estas herramientas. Por eso nosotros tomamos estos ejercicios que son aplicación de razonamiento, pero su resolución cae en estas herramientas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El ejercicio 10, por ejemplo, nos dice que una empresa constructora estudia el tiempo que emplea un grupo de obreros para realizar una obra, ¿no? Y se obtienen los siguientes datos. Entonces, acá, por ejemplo, a diferencia de los ejercicios anteriores, donde nosotros teníamos que discernir los datos, en este caso ya se tiene la tabla de datos, o sea, ya nos están dando los datos en sí. Nos dicen que los datos o los datos críticos o las variables que vamos a tomar en cuenta son, uno, primero, el número de obreros. Dos, el número de días, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que la solución estará en base a estos elementos. En todo caso, una vez observada la tabla, fíjense que existe una relación, ¿no? Entre la relación de obreros y número de días. De 10 obreros, 50 días. De 5 obreros a 100 días. De 20 obreros a 25 días. De 4 obreros a 125 días. En todo caso, aquí existe un patrón, ¿no es cierto? Existe un patrón en cada uno de ellos. Y de hecho, muchos de ustedes ya se han debido de dar cuenta que básicamente son en proporciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, tomando en cuenta esa situación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar la tabla, ¿ya? Si nos dan este tipo de tablas, analizamos la tabla, lo primero. Una vez realizada el análisis de la tabla, debemos determinar qué tipo de magnitudes son, ¿no es cierto? En este caso estamos trabajando con tiempo y cantidad, cantidad de obreros y número de días, que sería básicamente tiempo. Entonces, este tipo de magnitudes son inversamente proporcionales, ¿ya? Son inversamente proporcionales. Y ya anteriormente habíamos indicado que si hablamos de proporciones, existen dos, ¿no es cierto? Si hablamos de las proporciones, existen dos que son las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. En el caso de las directamente proporcionales, estamos trabajando con cocientes y
el inversamente proporcionales con producto, ¿recuerdan? Pero en ambos casos tenemos una constante K de proporcionalidad. Esta constante K de proporcionalidad es el número que puede hacer, en el caso de las directamente proporcionales, que los datos puedan variar de forma lineal, ya sea con un incremento o un decremento. En el caso de las inversamente proporcionales, esta K hace que el crecimiento sea exponencial, ¿no? Ya sea con un incremento o exponencial con un decremento, perdón, negativo aquí. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente y hemos hecho un recuerdo de todo lo que es la parte teórica y conceptual de esta sección. Tomando en cuenta estos elementos, entonces, sabemos que esta es una inversamente proporcional. Magnitudes que vamos a trabajarlos como inversamente proporcionales. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Hecho el análisis, entonces decimos que lo primero que vamos a calcular, la constante K de proporcionalidad. La constante K de proporcionalidad. ¿Y cómo calculamos la constante K de proporcionalidad? Ojo, esto lo pueden realizar mentalmente. Como ya anteriormente les he hablado, no es necesario que todo este procedimiento ustedes lo hagan en la hoja de examen, ¿ya? De hecho, su hoja de examen no es nada más que encerrar bolillitos y tienen que llenarlos así, bien redonditos y llenaditos, ¿no? En este caso, les van a dar una especie de cuadernillo donde ustedes tienen que ir a hacer la lectura del problema, resolver en ese mismo cuadernillo y el resultado correcto rellenarlo en la hoja de respuestas. En este caso en particular, como no tenemos mucho espacio, no vamos a hacer todo ese análisis en la hoja, en el cuadernillo. Yo lo que hago es explicar, obviamente, para que todo el mundo pueda comprenderme, pero ustedes pueden hacer este análisis ya mentalmente, porque la constante K de proporcionalidad, de hecho, muchos ya lo han debido determinar. En este caso, para calcular nuevamente la constante K de proporcionalidad, podemos utilizar los datos que tenemos en la tabla. La constante K es básicamente al producto de las relaciones, que serían 10 obreros por 50 días, ¿no es cierto? Lo que nos da un equivalente de, ¿cuánto? 500, ¿no es cierto? ¿Y esto es equivalente a qué? Esto es equivalente, por ejemplo, a 5 obreros por 100 días. Nos da igual 500. Es equivalente a 20 obreros por 25 días, que también es 500, y al mismo tiempo 4 obreros por 125 días, que también es equivalente a 500. Por lo tanto, la constante K de proporcionalidad no es nada más ni nada menos que 500. 500 es la constante K de proporcionalidad. Por lo tanto, si nos indica en el ejercicio, nos dice que analicemos primero la tabla, ¿no? Que luego observemos, etcétera, el aumento del número de obreros, es decir, ese incremento que sufre el número de obreros, ¿no? Y una vez dicho eso, que ya tenemos el ejercicio, nos consulta y nos dice la consigna que se aumenta a 120 obreros. Y como nosotros estamos trabajando la constante K de proporcionalidad, por lo tanto podemos decir que 120, que es el dato que nos está dando, por X días, porque es lo que no sabemos, ¿no es cierto? Es igual a ¿cuánto? A 500, porque indiferentemente del número de días, sabemos que 500 es la constante K de proporcionalidad, ¿no es cierto? Estamos creando un modelo matemático a partir de todos estos datos. Se está tomando en cuenta un modelo matemático. Y esto no es nada más ni nada menos que una ecuación de una variable donde nosotros ya despejando esta variable podemos determinar x. Así que x será a 500 sobre 120. Simplificando algunos elementos tenemos que 50 sobre 12 y esto ya podemos trabajarlo de forma
como un número complejo, es decir, aquí vamos a colocar lo siguiente. Fíjense. El resultado nos dice, o bueno, en este caso, los posibles resultados son 4 días y X horas, ¿no es cierto? Sabemos que es 4 días y X horas. Entonces, ¿cómo podemos determinar nosotros que va a ser 4 días y cuántas horas? Trabajando esto como un número complejo. Dividimos 50 entre 12, ¿ya? Hacen la división de 50 entre 12, ¿y cuánto nos da? En un número mixto tendremos que 4 por un sexto, ¿no es cierto? Multiplicando entonces esto por acá, tendremos 6 por 4 más 1, todo sobre 6. Y esto nos tiene que reproducir, bueno, aquí simplificando un poco tendríamos 25 sextos, ¿no? X. Nos tiene que reproducir eso. Entonces, lo único que estamos haciendo es, por ejemplo, 6 por 4, 24 más 1, 25, y estamos trabajando en forma de número. Ahora, para nosotros, 4 enteros, un sexto, llega a ser el tiempo. 4 enteros serían 4 Uy, horas. sabe pagar las Entonces, cosas necesito esta. Pero 4 horas. no le importa Y si un golpea el sexto suelo. debemos determinar la cantidad de minutos que son. Bien, por favor, les voy a pedir que el micrófono lo tengan silenciado, porque de esa manera demoramos, eh, vamos demorando, ¿no? A veces se nos es problemático esa situación. Bien, perdón, les decía, 4 días aquí, ya me estoy chipando igual. Vamos, los enteros serían 4 días. Ahora, obviamente, ¿un sexto de quién? Un sexto de 24, ¿no? Porque esta parte sería la fracción de un día. 4 días y la fracción de un día. Por lo tanto, si yo quiero interpretar esa parte, será 24, que tiene 24 horas un día, por un sexto, y obviamente esto me da 4. No me Eso quiere importa. decir 4 días, coma, y 4 horas, ¿no es cierto? 4 días y 4 horas. Bien, nuevamente, primero hago la simplificación, saco mitades, tengo 25 sextos y lo trabajo en forma de un número mixto para que podamos determinar cuál es el número entero y cuál es la fracción residual. En este caso, el número entero, 4, llegaría a ser los 4 días y la fracción residual nosotros lo convertimos en horas multiplicando 24 por un sexto. ¿Y por qué 24? Porque 24 horas tiene un día y un sexto de 24 son 4 horas. Por lo tanto, tardarían 4 días y 4 horas. Bueno, dicho eso, lo único que queda es seleccionar Muchas la limpieza respuesta de dices correcta, que en este significativas. caso sería el inciso. Bien, sería el inciso A, ¿no? Es el inciso A. Ok, ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nuevamente recapitulando un poquito, es hacer una lectura del problema. Ojo que ustedes tienen un tiempo determinado, ¿no? Son 100 preguntas. Entonces, estas 100 preguntas, nosotros tenemos que determinar el tiempo. Por ejemplo, yo les voy a hacer una recomendación, una ejemplificación. En el caso de los exámenes de los maestros, tienen 100 preguntas, o perdón, tienen 90 preguntas y ellos tienen un tiempo aproximado de 2 horas. Eso quiere decir
que en promedio tienen un minuto y unos minuto y 30 segundos, minuto y 35 segundos por cada pregunta. Si ellos se demoran más de ese tiempo en resolver la pregunta, lastimosamente le están quitando el tiempo a otra pregunta, ¿no? Entonces, es bastante dificultoso. Ahora, en este caso, para ustedes, tengo entendido que según la convocatoria son 100 preguntas y siempre tienen que tener cuidado con el tiempo. Si una pregunta les demora demasiado o les quita mucho tiempo, pasen a la siguiente. No se queden enfrascados en una sola pregunta. Posiblemente, a medida que vayan resolviendo los otros ejercicios, la respuesta también les va a llegar para el ejercicio que los estaba enfrascando, pero no deben quedarse en uno. Eso sí, esa sí es la recomendación que ustedes tienen que hacer caso en ese sentido. Hay muchos que piensan que no, primero resuelvo todo de matemática, luego resuelvo todo, y lastimosamente terminan enfrascados en una o en dos ejercicios. No deben hacer eso. En este caso, hacen la lectura, el análisis de los datos, si es que les dan los datos, y por último, empezamos con las operaciones. Producto, ¿por qué hemos utilizado aquí multiplicación para determinar la constante de proporcionalidad? Porque es una proporcionalidad inversa, ¿no es cierto? Es inversamente proporcional. Eso quiere decir que nosotros tenemos que determinar la constante K a través de un producto. Si hubiera sido directamente proporcional, ¿cómo determinábamos la constante K? La constante K se determinaba a través de un cociente, ¿no es cierto? Esto era igual a K. Pero como en este caso es inversamente proporcional, utilizamos el producto, ¿ya? Entonces, ahí va la diferencia entre esas dos. Bien, ahora vamos a ver quiénes resolvieron o de antemano ya fueron resolviendo los ejercicios. Emily nos dice D, Angie D y Jensu D. Mm, ¿De dónde salen los 500? De hecho, sale de la constante K de proporcionalidad, sale de los datos, ¿no es cierto? Si estamos hablando de una proporción inversa, lo que estamos haciendo es utilizar esto. Y P es igual a A por B, y esto nos da una K. Esta K es la constante de proporcionalidad. A y B son los datos de las dos magnitudes, ¿ya? Son los datos de las dos magnitudes. De modo que A es el número de obreros, B es el número de días. Ambos están relacionados. ¿Por qué? Porque por cada 10 obreros demoran 50 días, por 5 obreros demoran 100 días y así sucesivamente. Entonces, hay una relación entre ellos. Esta relación la trabajamos como un producto, como un producto. De este producto nos da una K. Esa es la constante de proporcionalidad. Eso quiere decir que esta K se va a repetir en todas las relaciones, ya sea en A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2 y así sucesivamente. Siempre va a ser la misma K. Es de ahí de donde sale ese valor de 500. Y 500 es K. Entonces, si 500 es K y el ejercicio me dice que si el número de trabajadores se aumentara a 120, o sea, estos son números de trabajadores. Si el número de trabajadores aumenta a 120, en cuántos días se termina la obra? X es el número de días porque no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Sabemos que hay 10 obreros, 5 obreros, 20 obreros, 4 obreros, pero no sabemos qué pasa con 120 obreros. No sabemos cuántos días. Por lo tanto, X es el dato a buscar. Pero como sabemos que indiferentemente de cuántos obreros y el número de días, el resultado de la K, o sea, la proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, siempre va a ser 500, siempre. Por lo tanto, lo igualo a ese valor. Y ahí hemos creado una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Despejo la variable y tenemos el resultado. Obviamente el resultado me da en fracción, pero como el ejercicio está en magnitudes, en tiempo, es decir, número de días y horas, lo único que hacemos es justamente eso, ¿no? 4 días, convertimos esto en un número mixto y básicamente lo multiplicamos por 24 horas y nos da 4 días y 4 horas.
Es de ahí de donde sale los 500, básicamente. Sí, estamos multiplicando esa cantidad, pero no es solo una multiplicación porque así nosotros lo queramos, sino esta es la propiedad. Y en el caso de que fuera directamente proporcional, ¿qué pasa? dp es igual a sobre b y eso es igual a la constante k. Si fuera directamente proporcional, utilizamos esta fórmula. Por eso es importante que ustedes repasen los videos anteriores en la plataforma, porque ahí estamos trabajando así de manera secuencial, ¿ya? De manera secuencial. Sí, por favor, les pido, apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, ¿ya? No puedo estar pasando constantemente a silenciar los micrófonos. Sí, exactamente, Michael, 4 horas, un sexto. Exacto. Muy bien, perfecto. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, el otro día leí una revista que que los conejos tardan 2 meses para alcanzar la madurez y poder parir. Después de eso dan a luz otro par de conejos cada mes. El problema inicial es saber cuántos pares de conejos habría en un mes determinado. Luego resuelve la siguiente pregunta, etcétera, ¿no? ¿Cuántas parejas habrá al cabo de 10 meses? Bien, en este caso no es una cuestión de proporción, ¿no? No es una cuestión de proporcionalidad, sino es una cuestión de sucesión, ¿ya? Es una cuestión de sucesión. En el caso de las sucesiones, vamos a recordar un poquito, ¿qué es una sucesión? A ver, ¿qué será una sucesión? ¿Será que nuestro sistema numérico es una sucesión? Nosotros utilizamos el sistema numérico arábigo, ¿no? En nuestro sistema numérico empezamos por el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta n números o n términos. En este caso existe una sucesión y ustedes podrían determinar se podría determinar cuál es ese valor que hace que esta sucesión surja. A eso lo podemos determinar como incremento también, ¿no? O en el caso contrario también sería un decremento. En este caso, la sucesión que nosotros trabajamos como los números en nuestro sistema numérico sufre un valor aumentativo de +1, +1, +1, +1 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ese valor aumentativo nosotros ya lo damos por sobreentendido, porque de hecho, a medida que vamos creciendo, nuestro sistema numérico se convierte en parte de nosotros, ¿no? En primaria les es complicado comprender el sistema numérico y ya cuando llegan a secundaria, pues es algo natural el contar, ¿no? Entonces, contar se les hace algo natural. Eso se debe justamente a que el tema de las sucesiones dentro de los sistemas numéricos o de diferentes formas y figuras geométricas se da de forma natural. En ese caso, cuando nosotros, por ejemplo, queremos determinar una serie de sucesiones, es decir, un conjunto de números, ya sea números naturales, ya sean los números primos, por ejemplo, puede ser que tengan una sucesión o no, una sucesión relacionada o no, etcétera. Pero estos elementos, ¿ya? Tienen sus propiedades. Y eso es lo que tenemos que recordar antes de darle solución a este ejercicio. En el caso, por ejemplo, para las sucesiones, por lo general nosotros siempre denotamos una sucesión o un término de la sucesión con A. Y obviamente yo tengo que darle una posición a la sucesión y la posición se determina con un subíndice, ¿ya? Entonces, esto para mí se denomina base y este elemento se denomina subíndice. El subíndice me indica la posición, me indica el lugar al que pertenece. Por ejemplo, si yo digo A sub 3, significa que está en la tercera posición. Si digo A sub 5, significa que está en la quinta posición, ¿no es cierto?
Si digo, por ejemplo, A sub uno significa que es el primer término. Y si digo A sub n, eso significa que es n término, o sea, no sé cuál es su posición, pero entiendo que ese término está dentro de la sucesión, solo que no sé cuál es exactamente su posición. ¿Me entienden? Entonces, esto lo han ido viendo ustedes en primaria, se ve esto en primaria por si acaso, pero también lo han profundizado en secundaria. En secundaria lo han visto mucho más a profundidad y ahora lo único que tienen que hacer es recordar nada más un poquito de esto. Entonces, si por ejemplo yo tengo una sucesión como la siguiente, 11,21,31,41,51, si yo quiero representarlos a través de la escritura, o bueno, la representación eh, abstracta será A sub uno, este 21 será A sub 2, 31 será A sub 3, 41 será A sub 4, 51 será A sub 5, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que estar claro, que nosotros definimos la posición de un número con un subíndice dentro de la sucesión. Ahora, ¿cuántas clases de sucesiones existen? ¿Cuántas conocemos? Normalmente, normalmente, y esto se los digo así con todo eh, bueno, con toda la frialdad del mundo, normalmente las clases de sucesiones que se ven en las unidades educativas, ¿no es cierto? En las unidades educativas son dos. En principio vemos aquellas que son las sucesiones aritméticas. Y las sucesiones aritméticas son básicamente aquellas que tienen un término y el siguiente se va sumando a través de una determinada cantidad, como por ejemplo nuestro sistema numérico. Nuestro sistema numérico es una sucesión aritmética, ¿ya? Si yo digo 1,2,3,4 y así puntos suspensivos, esta es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque en principio para pasar al siguiente término yo tengo que sumar un valor determinado y al siguiente sumarle el mismo valor determinado y así sucesivamente. Más uno y aquí voy a sumar más uno y va a ser 5. Si, por ejemplo, tengo otra sucesión que puede ser 3,7, a ver, 11, otros son 15, más otros son 19 puntos suspensivos. ¿Cuánto estoy sumando a cada término, ¿no? Para generar esta sucesión? Estoy sumando 4, ¿no es cierto? Más 4, más 4, más 4 y así sucesivamente, más 4. De modo que yo ya sé que el siguiente término, el que va a estar aquí, simplemente le sumo más 4 a 19 y determinaré el siguiente término. Y así sucesivamente vamos creando sucesiones. A esto se determina sucesión aritmética. La otra sucesión que vemos en las unidades educativas son las geométricas. La sucesión geométrica básicamente es una sucesión exponencial, de crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque para las sucesiones geométricas son aquellas que nosotros tenemos que hallar la cantidad a través de una multiplicación, o sea, multiplicando una determinada cantidad, ¿ya? Multiplicando una determinada cantidad. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por lo general, la forma, un ejemplo común sería colocar 2 y aquí voy a agregar a al cuadrado. El siguiente término voy a indicar que es 6a al cuadrado. Siguiente término será 18a al cuadrado. El siguiente término, nuevamente multiplicando, me da 54a al cuadrado. Entonces, ¿qué número estoy multiplicando en este caso? En este caso, estoy multiplicando por 3, ¿no es cierto? Por 3, por 3. Y ya sabemos que el siguiente término, si yo lo multiplico por 3, por lógica, yo ya determino el siguiente término de la sucesión.
Si represento esto aritméticamente, o perdón, en una forma gráfica, las sucesiones aritméticas son lineales, mientras que las sucesiones geométricas son exponenciales. Ya, hasta ahí algo de lo que hemos ido recordando en este tipo de sucesiones. Pero también existe otro tipo de sucesiones que nosotros lo damos por sobreentendido en secundaria y casi no se lo toma en cuenta, que es la alternada, ¿ya? Sucesión alternada. ¿Y cuál será esa sucesión alternada? La sucesión alternada, un ejemplito sería la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo -1, el primer término, coma, 2, el siguiente, punto y coma, -3, punto y coma, 4. Entonces, ¿cuál es el valor que estoy agregando a ese producto para que sea una sucesión alternada? Es justamente eso lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Las sucesiones alternadas pueden ser a partir de dos en dos, ¿no? A eso que nosotros denominamos saltados, es decir, aquí -2 más -2 y aquí más 2 únicamente, ¿ya? Entonces tenemos ahí una sucesión alternada. Dentro de estas sucesiones alternadas están las sucesiones finitas y las sucesiones infinitas. La sucesión finita, la sucesión finita es la que tiene un número determinado de términos. Por ejemplo, yo digo los cinco primeros términos, los cinco primeros términos, los cinco primeros términos. Eso quiere decir que yo lo único que tengo que hacer es, indiferentemente de cuál sea el valor, o en este caso de crecimiento, lo único que sé es que vamos a tener cinco términos. Por ejemplo, podría ser 5,8, 16, 19 y el otro sería 38. Listo. Este sería A sub 1 y este sería A sub 5. Hasta ahí, terminó. Finito, ¿por qué? Porque tiene un límite de términos. Y la última sería la infinita, porque básicamente no tiene un número determinado de términos, ¿no es cierto? O sea, la infinita no tiene un número determinado de términos. Y si en el caso de la infinita, por ejemplo, los números, o en este caso los números que pertenecen a esta sucesión, siempre nos van a indicar los n primeros términos, el número enésimo, o sea, siempre viene eh, con ese tipo de terminología, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta de si es finita o es infinita. Bueno, algunas propiedades que hay que tener en cuenta o tomar en cuenta para las diferentes sucesiones, y recordando esto, no nos olvidemos que aquí estamos también para recordar, son, ahorita permítame borrar, pero no tenemos mucho espacio también en las hojitas, ¿no? Bueno, algunas propiedades, por ejemplo, son las leyes de formación o de término enésimo, ¿no es cierto? O sea, cómo formamos nosotros las sucesiones. La primera fórmula que van a recordar, y lo voy a colocar aquí, es A sub n va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a A sub 1, eso quiere decir al primer término, más, abro paréntesis, n, que sería el número de términos, menos 1 por d, donde d va a ser ese valor que les estoy mencionando de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros A sub n es el término enésimo, ¿ya? Término enésimo. Y A sub 1, primer término. ¿Qué más? N, número de términos. Y D es ese valor de crecimiento. También se denomina diferencia.
¿ya? La diferencia entre un término y otro. Esas son algunos, bueno, son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para este tipo de crecimientos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una sucesión o una secuencia, ¿no? Una secuencia que va en forma creciente, un ejemplo sería 1,2, 4, 8, 16, el siguiente sería 32 porque estamos en un crecimiento exponencial, multiplicando, ¿no es cierto? En todo caso, en este caso para las geométricas, por si acaso. Eh, tenemos que hay una sucesión creciente, o sea, quiere decir que el siguiente valor va a ser un producto, ¿no? De la multiplicación. Por lo tanto, ¿cómo podemos reducir esto en una forma genérica, una fórmula general que resuma todo este valor? En este caso, para este tipo de sucesiones, ¿ya? Se toma en cuenta la siguiente fórmula general. Entonces, la fórmula quedaría como n, es decir, el número va a ser igual a 2, que es la base, elevado a n, donde n representaría, ¿no? Representaría el número de términos de la secuencia. O sea, esta n es el número de términos de la secuencia, o en este caso, de toda la sucesión de números, ¿no? Bien, dicho eso y recordando entonces estos pequeños elementos de la matemática, vamos a ir a otro elemento bien importante que, cuidado que esto aparezca en los exámenes, que por lo general se conoce como la secuencia o sucesión de Fibonacci, ¿no? ¿Cuál es la sucesión de Fibonacci? No sé si ustedes recuerdan esta figurita que lo han trabajado en artes plásticas sobre todo. Ahí, esa espiral, ¿no? Bueno, van a disculpar mi pulso, es un desastre, pero básicamente trabajaban esto, ¿no es cierto? Una especie de espiral que iba en forma creciente. Y la sucesión de Fibonacci tiene mucha relación con esto, porque básicamente inicia con magnitudes como 1, luego se duplica, luego 3, luego va creciendo, pasa a ser 5, luego va a 8, luego va a 13, luego va a 21, luego va a 34, luego va a 55 y así sucesivamente. Entonces, esta serie, por ejemplo, es una sucesión de crecimiento geométrico. En el caso de los conejos, ¿ya? En el caso de los conejos, nosotros podemos trabajar este ejercicio gráficamente. Podemos trabajar este ejercicio gráficamente. Muchas veces nosotros pensamos que los ejercicios de matemáticas solo se pueden resolver de forma analítica y en realidad no. Existen N formas de resolver un ejercicio de matemática. Analíticamente, gráficamente, bueno, hay otros métodos también, ¿no? Métodos bastante eh, no poco ortodoxos, pero básicamente son muy, muy, eh, muy bonitos. En el caso, por ejemplo, de los conejitos, nosotros podemos trabajar eso gráficamente, ¿no? Iniciando con una pequeña gráfica que tenemos dos conejos al principio, posteriormente esos dos conejos van a generar una reproducción de otros dos conejos más y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente todo esto trabajándolo bajo ciertas líneas de consecuencia. En este caso, este grupo también genera otros dos, una parejita y así sucesivamente, otra parejita. Si consideramos el mismo procedimiento por cada uno de estos conejitos, también aquí generan otra parejita y aquí generarían otra parejita también, ¿no? Y así cada grupo de estos, que son cuatro en principio, irían generando nuevos grupos de parejitas. Bien, ahora sí, vámonos con la solución directamente de este ejercicio. Creo que ya hemos recordado algo de lo que son las sucesiones y series. De hecho, creo que ya algunos ya lo han resuelto, ¿no? Mientras estoy con el tema de la explicación. Eso está bien, me alegra de verdad que muchos de ustedes ya tengan las bases y eso es algo importante porque de eso es lo que, bueno,
Eso es lo que les va a ayudar a resolver el ejercicio. En todo caso, tomando en cuenta la anterior explicación que habíamos planteado, ¿no? Eh, esta sucesión que vamos a generar de los conejitos, básicamente es una sucesión de Fibonacci, ¿no es cierto? Es una sucesión de Fibonacci. Y para la sucesión de Fibonacci, tomando en cuenta el gráfico que podemos ir realizando, iniciamos con uno, una parejita, estamos hablando de parejitas, ¿no? Posteriormente seguiría el 1, luego 2, luego 3, luego 5, luego 8, luego 13,55 y así sucesivamente. En todo caso, ¿cómo nosotros podemos determinar esa situación? O 13,21 creo que era, no, me estoy, perdón, 21,55 y así. En este caso, lo único que vamos a hacer es iniciar. Iniciamos en cero y sumamos uno. Como resultado tenemos uno. Posteriormente, uno más uno y tenemos 2. Al 2 le vamos a sumar nuevamente uno y es 3. Y así vamos bajando entonces. El siguiente número sería 2 más el resultado, ¿no? 2 más 3 sería 5. Luego el resultado, otra vez 3 más 5, 3 más 5 y tenemos 8. Ahora 5 más 8 y tenemos 13. Ahora 8 más 13 y tenemos 21. Seguimos entonces. 13 más 21. 13 más 21 nos da 20, 30, 34. Tomamos 21 de 34 y tenemos 55. Y tomamos 34 y 55 y tenemos 50, 80, 89. 89, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos días ya hemos pasado? Solo tenemos que calcular al décimo día, ¿no? Eso nos dice, oh, perdón, al décimo mes. Al décimo mes. Aquí está. Entonces tenemos al primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Al décimo mes, ¿cuántos conejitos tenemos? 89 parejitas. Al décimo mes tenemos 89 parejitas, ¿no? Tenemos 89 parejitas. Por lo tanto, lo único que hacemos es buscar el resultado correcto. Claro, yo aquí lo que estoy haciendo es seleccionar el resultado, ¿no? Es decir, A, B, C, D. Aquí, por ejemplo, es inciso A, ya, perfecto. Pero en el examen, ojo, jóvenes, en su examen viene de esta forma. Es, por ejemplo, aquí, A, un redondito, B, otro redondito, C, otro redondito, D, otro redondito y E, otro redondito, ¿no? Y a este lado está la pregunta, digamos, pregunta uno. ¿Sí? Y ustedes si ya seleccionaron que sabemos que es el inciso A, lo que hay que hacer es rellenar esto. Bien rellenado, sin salirse del borde, sin salirse del borde. Si yo me salgo del borde así, la máquina que escanea las respuestas lo va a dar por error. Y si relleno así como sea, igual no lo reconoce. Tengo que rellenar muy bien ese círculo, ¿ya? Entonces eso tómenlo en cuenta igual para el momento del examen. Muy bien, entonces, fíjense que ya hemos recordado algo de lo que son las sucesiones, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes ya determinaron la respuesta anteriormente. Jens nos dice, no es a propósito, comprendo, creo que tienes un problema con el teléfono, ¿no? Eh,
Mil disculpas, yo no manejo, les comento la plataforma. Voy a hacer reclamo de esto al licenciado Efraín, no se preocupe. De hecho, nos deben estar escuchando en este momento para poder ampliar el límite de participantes dentro de la plataforma, ¿no? Tienen muchísima razón. Parte del número 4. Uy, uy, uy. Ah, el anterior ejercicio. Ya, José nos dice inciso C, supongo que ya es este. Anaí nos dice la cámara. No, no se hagan problema. Mm, Valentina B, Michael D, Reina Reyes B, Wendy B, José C, C, Gerardo T A B es la B, Alejandro B, Giovanna Velázquez B, José y Jerry nos dice inciso A, perfecto. Noemí, inciso A. Kevin, inciso A. Angie nos dice inciso A. Yurit Danae, inciso A. Muy bien. Excelente, señoritas. Jóvenes, muy bien. Ahora vámonos al siguiente ejercicio porque el tiempo apremia, ¿no? A veces se nos va el tiempo cuando uno practica matemática, sobre todo cuando a uno le gusta estas cosas, el tiempo es bastante limitante. De hecho, ya ustedes se van a dar cuenta que en muchos casos, y esto en alguna ocasión me ha ocurrido, un ejercicio de matemática puede demorar hasta horas en ser resuelto, ¿no? Mucho depende del área en estudio. Sí. Bueno, pasemos al siguiente. ¿Qué nos dice el ejercicio? Un concurrido estacionamiento para autos, cobra bolivianos 1,50 por la primera hora de parqueo y por cada hora siguiente el doble del costo de la hora anterior. ¿Cuánto se pagará, ¿no? por estacionar el auto durante 7 horas? Ya, durante 7 horas. Ok. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Mm? En principio, ¿qué es lo que hacemos? Podemos hacernos una tablita de datos si gustan, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es leer el problema, vamos deduciendo en ese momento cuáles son los datos. Yo en algún momento les había dicho que si pueden subrayar, por ejemplo, aquí tenemos los datos, primera hora, este 7 horas es otro dato y así sucesivamente, ¿no? También nos dice que el parqueo por hora siguiente es el doble del costo de la hora anterior. Entonces, ahí ya básicamente tenemos una especie de solución del ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que tendrían que hacer ustedes es determinar número de horas y el siguiente valor sería el precio, costo, como quieran llamar, costo, por ejemplo. En base a esto, nosotros ya trabajamos una tablita. ¿Cuántas horas va a quedar ahí el automóvil? 7, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y obviamente vamos a ir generando el doble. Al principio aquí se paga 1,5, o sea, 1,50. Y a la segunda pagará 3 bolivianos y así sucesivamente. Aquí pagará 6, que es el doble. Aquí pagará 12. Aquí pagará 24. Aquí paga 48. Y aquí paga 96. ¿No es cierto? Y listo. Hasta ahí. Entonces, el ejercicio ya está resuelto. ¿Cuánto va a pagar el individuo, en este caso, por 7 horas que está estacionado? Va a pagar un total de 96 horas. Lo que está en el Que inciso, estas horas no. o perdón, inciso E. Ay, Va no, a pagar no estás noventa y tú. seis horas. Ay, Bien, entonces puede ser que este tipo de ejercicios, así como hay algunos más complicados, hay otros que trombón. son más sencillos. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La interpretación de la consigna. ¿Eso qué quiere decir?
leer el ejercicio, leer el ejercicio. Todo esto es la consigna. Yo tengo que leer la consigna necesariamente e interpretar lo que me está indicando. Puedo trabajar en forma de tabla, puedo hacerlo mentalmente, puedo trabajar de otra manera a través de productos. Es indiferente, es indistinto. El resultado tendría que ser el mismo. Ojo, el resultado tendría que ser el mismo. Pero la idea siempre va a ser que nosotros interpretemos los datos que nos da, en principio, el ejercicio. ¿No? Este sí estaba bastante o relativamente sencillo, ¿no es cierto? Pero aún así, ¿qué les ha puesto que algunos se ha confundido? Y no lo digo por decir que no se confundieron, sino simplemente porque los ejercicios están diseñados para eso. Este tipo de ejercicios o este tipo de exámenes justamente están diseñados para eso, para que parezca que la exigencia es mayor o que el ejercicio se resuelve con un Pues sí, ya está. procedimiento muy, muy amplio. Y en realidad en muchos casos no es así. José no nos dice nada, una carita. Michael nos dice el inciso E, muy bien. José María Ortega Góngora nos dice inciso E, está bien. Michael ahí todavía no la cree. Keila nos dice inciso A. John Calizaya nos dice 96. José también nos dice E. Michael, sí. José, inciso E. Michael, ahí. Florencia nos dice inciso E. Ángel, inciso E, Keila, inciso A, Leslie, inciso E, Jensu, inciso A, Emily, inciso E, y así También dice sucesivamente. mi Hay Jara. varios que han determinado el inciso correcto, ¿no? Así de fácil, exactamente, así de sencillo. Como se dan cuenta, en muchos casos no se requiere mucho análisis, pero el ejercicio parece complejo. O sea, la idea de estos ejercicios es confundir, no hay de otro. Es el inciso, exacto. Sí, va a pagar 96 bolivianos. Bien, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Ahí tenemos otro, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos primero una lectura del ejercicio y posteriormente determinar los datos. Una vez que tengamos los datos, realizamos ya la resolución del ejercicio. Bueno, en principio nos dice que un día, en una clase mostré una sucesión a mis estudiantes e indiqué que hallaran la ley de formación de dicha sucesión. Ellos, muy entusiastas, hicieron los cálculos, pero me presentaron dos fórmulas distintas. Por un lado, Rosita, quien representaba a las mujeres, decía que su fórmula era la correcta. Por otro lado, Luis, quien representaba a los hombres, decía que no, que la fórmula correcta era la de él. ¿Cuál es la correcta? La sucesión es este. Esto es lo importante. Ahora quiero que tomen algo muy en cuenta. ¿Recuerdan que hace 2 o 3 sesiones les había hablado de la importancia de la consigna? O sea, de esto, la importancia de la consigna. En muchos casos, cuando vemos consignas así muy amplias, esta consigna simplemente es para confundir, no ayuda, no sirve de nada, solo es para confundir. ¿Qué es lo relevante de esto? Determinar cuál es la fórmula correcta, o sea, simplemente determinar la fórmula correcta. El resto no sirve, que Rosita, que María, que Juancito, que no nos sirve. De ahí no sacamos ningún dato, ninguno. Entonces, tengo que saber entender el problema. Y por lo general siempre estructuran este tipo de problemas porque la idea es confundir. Entonces, ¿de dónde saco yo los datos? Los datos están aquí. Esta, la sucesión. ¿Y cuáles son los otros datos? La fórmula que nos están planteando, estas dos fórmulas. Rosita supuestamente plantea esta fórmula y Luis plantea esta otra. Esas dos fórmulas más la sucesión es lo único importante y relevante de toda esa palabrería. ¿Me entienden?
Entonces, hace 3 sesiones habíamos hablado de la importancia de hacer la lectura de este tipo de consignas, ¿no es cierto? Por favor, sus micrófonos. Bien, para los que de repente no se esté interpretando los símbolos, Rosita nos está planteando, aquí voy a colocar con una R, ¿ya? Rosita está planteando la siguiente fórmula: 5 por n elevado al cuadrado más 1. Y Luis, que lo voy a colocar con una L, está planteando de 4 por n elevado a n, ¿no? Elevado a n más 2, ahí, sí, 4 por n elevado a n más 2. Entonces, estas dos fórmulas nosotros debemos determinar y ver cuál es la correcta en función a esta sucesión. Esta es la sucesión que nos va a determinar cuál es la respuesta correcta. Para eso lo que podemos hacer es una serie de reemplazos, ¿no? O sea, es decir, vamos reemplazando los valores. Entonces, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar la fórmula de Rosita, ¿no? La de Rosita, y voy a colocar R, dos puntos, por favor, los micrófonos. Y la fórmula es 5n al cuadrado más 1. Entonces, yo voy a ir reemplazando los valores. ¿Cuál va a ser el primer valor? El primer valor de la asociación será, ¿cuál será el primer valor? ¿Mm? Entonces, reemplazamos los valores de n en todo caso. ¿Y n qué nos indica? N nos dice posición, ¿no? ¿Cuál es la posición 1? Esta es la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Ojo, posiciones estamos hablando. Posiciones. Todos se están Entonces, quitando el internet. nosotros Sí, podemos indicar que 5 por 1 elevado al cuadrado más 1 tiene que darnos ¿cuánto? Tiene que darnos 6. ¿No es cierto? Sí o sí tiene que dar 6. Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1, por 5 nos da 5, 5 más 1 nos da 6. Hasta ahí está bien. Pasamos al siguiente. El siguiente sería con la segunda posición, por lo tanto, tenemos 5 por 2 elevado al cuadrado más 1 y nos tiene que dar 21. ¿No es cierto? Tiene que darnos 21. Multiplicando, ¿cuánto nos da? 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 5 es 20, 20 más 1 nos da 21. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pasamos al siguiente. 5 por 3 elevado al cuadrado más 1, y esto nos tiene que dar supuestamente 46, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos desarrollando eso? Vayan ustedes también trabajando en ese sentido. 3 elevado al cuadrado nos da 9. 9 por 5, 45 más 1, 46. Y sí, en efecto, nos dan, ¿no es cierto?, ese valor. Pasamos al siguiente. Será 5 por 4 elevado al cuadrado más ¿Vos haces 1. Y siguiente? este valor nos No. tiene que dar 81. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Multiplicando 4 al cuadrado, 16, 16 por 5, 80 más 1, 81, ¿no? Perfecto. Entonces, todos los valores que hemos reemplazado de esa sucesión, todos los valores de esa sucesión, en efecto, están correctos. La de Rosita, bueno, da correctamente. Ahora vamos con la de Luis. La fórmula de Luis nos dice 4n elevado a n más 2. Esa es la fórmula que Luis está proponiendo. Y hacemos el mismo, Joder. debemos hacer el mismo replanteo, ¿no? Reemplazamos de la misma manera, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar 4 por 1, esto elevado a 1 más 2. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto nos da eso? Nos da 6. Acá del Aquí, piso correcto. sí. Pasamos al siguiente.
será 4 por, aquí será 2 elevado al cuadrado más 2 y esto es igual a, nos da 18. ¿Y 18 está dentro de la sucesión? No, ¿verdad? Listo. Basta que encontremos un error dentro de la sucesión y de hecho ya prácticamente la fórmula es incorrecta. Y es incorrecta porque al trabajar una fórmula generalizada, de hecho lo que nosotros hacemos es encontrar una fórmula que tenga que dar solución a todos los elementos de la sucesión. ¿A qué vienes? Entonces, por lo tanto, no se olviden que estos tres puntitos significan por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Quién planteó la fórmula correcta? Quien planteó la fórmula correcta fue Rosita, ¿no? Rosita. Así que buscamos el inciso correcto que corresponde a Rosita y es el inciso A. Muy bien. Vamos a ver ahora quiénes determinaron las diferentes soluciones. Esto debe ser del anterior también. Valentina, Luis, Michael, ya. Tienen que prestar atención. De Es el hecho, estos nuevo. son, no he planteado ninguna fórmula aquí que no esté en el ejercicio, ¿ya? Lo único que estamos haciendo es copiar lo que está aquí en la fórmula de Rosita y la fórmula de Luis. Entonces, para comprender tenemos que prestar atención también. Eh, sí, básicamente se eleva al cuadrado, Valentina, no porque nosotros así lo planteemos, sino porque supuestamente son las fórmulas que plantearon los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, Rosita planteó que 5n y n esté elevado al cuadrado. En cambio, Luis plantea que 4n y n elevado a n, ¿no? Entonces, las fórmulas ya vienen planteadas. Este símbolo que ven aquí, 5n, este símbolo significa elevado, ¿ya? Ese símbolo de ahí que parece una B, V invertida, significa elevado. Que por lo general se trabaja eso en documentos de Word cuando no se utiliza Ay, editor no de sé. ecuación, ¿ya? Eh, inciso A. Bueno, Los únicos que de Ay, hecho, no. el tema de los micrófonos, por favor, yo les pediría que si tienen alguna dificultad con el micrófono, si se enciende el micrófono de ustedes automáticamente, voy a tener que lamentarlo mucho, pero la próxima sesión voy a tener que retirarlos de la sesión, porque no puedo constantemente pasar de la sesión al Zoom o de la clase al Zoom y estar silenciando los micrófonos. Inciso A, nos dice José María Inciso A, perfecto, muy bien, José María, Abigail Inciso A, muy bien, Sandra, hay que revisar esos cálculos, Sandra, José, posiblemente, pero el IQ no mide el nivel de inteligencia, ahora existen las inteligencias múltiples, por si acaso. Valentina nos dice el inciso A, perfecto, Luis Daniel, inciso A, también Sander, Jorna nos dice inciso A, Gerardo es el inciso A, muy bien, de igual Sander, Bárbara, Yuri Danae y Valentín. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a otro ejercicio. Vámonos al siguiente. Bueno, como verán, en algunos ejercicios la consigna es bastante amplia, y en otras es sumamente corta, ¿ya? O sea, consignas bastante cortitas. En este caso en particular, por ejemplo, dice lo siguiente, así rapidito, nos dice, la sucesión, o bueno, veamos la sucesión 1, 3, 6, 10 puntos suspensivos, eso significa que hay más términos. Hallar el término que ocupa el lugar 150. Hallar el término que ocupa el lugar 150. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos determinar esto? Para empezar, rapidito, indicamos que
Vamos a tener que deducir la fórmula y para ello vamos a empezar con el primer término, ¿no? Multiplicando cada uno, vamos a indicar lo siguiente, que A sub uno, ¿cuál es A sub uno? A sub uno sería uno, ¿no es cierto? Uno, entonces, ¿cómo determinamos el valor de uno? Bueno, uno, y podríamos decir aquí, por ejemplo, que acá el siguiente hace un aumento, un crecimiento de un total de valor de 2, ¿no? Un crecimiento de 2. Por lo tanto, yo aquí puedo plantear que uno tiene como producto A2 dividido entre 2. ¿Y por qué lo estoy dividiendo? Porque básicamente si lo coloco un número solamente 2, 2 por uno me da 2. Entonces yo voy a colocar el número 2 que es de crecimiento, pero lo voy a dividir igual entre 2. Puedo hacer esto. Esto se llama artificio. El artificio no es nada más que un número con el que yo puedo hacer que un valor o una expresión cambie o aumente, disminuya en forma, pero no en su esencia, ¿me entiende? O sea, al final del día, el ejercicio, o en este caso el término, va a seguir siendo lo mismo. Indiferentemente de cuánto yo le vaya agregando, esto sigue siendo uno. Puedo seguir agregando más elementos mientras multiplique y divida el mismo término, va a seguir siendo el mismo valor, va a seguir siendo uno y así sucesivamente. Entonces, si para A sub uno trabajamos de esa manera, para A sub 2 vamos a realizar más o menos el mismo procedimiento. A sub 2 para nosotros es 3, ¿no es cierto? Es 3. ¿Y cómo determinamos perdón, ese número? Básicamente 3 sería uno y le estaríamos sumando 2. Uno más 2. Y lo que hemos agregado, uno más 2, ¿no es cierto? Es el uno más 2. ¿Y cómo representamos eso? Tomando en cuenta la expresión que estamos planteando. Entonces, podemos plantear de la siguiente manera. 2, que sería el término A sub, en este caso es A sub uno, aquí sería A sub 2, es 2, multiplicado, ¿ya? En este caso vamos a multiplicar por 3 y lo vamos a dividir por 2. Esa va a ser nuestra constante común. Ahí. El resultado sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo al multiplicar y dividir 3 medios, simplificando esto, ¿cuánto me da? Me da 3 y sigue siendo el mismo valor. Se nota, ¿no? Entonces, sigo agregando un artificio. Sigo agregando un artificio. Pasamos al siguiente, A sub 3. A sub 3 para nosotros es, o según la sucesión, es 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo entiendo que A sub 3 es uno más 2 más 3, o sea, la sumatoria eh, de estos dos números, de estos tres números. Y por ende, voy a plantear, obviamente todo esto me da 6. Por ende, aquí vamos a plantear que A sub 3 va a ser 3 por la posición, que sería A sub 3, por, ahora multiplicamos y dividimos un número que al multiplicar y dividir reproduzca 6. Y aquí tenemos 4 medios. 4 medios. ¿Por qué 4 medios? Porque si yo divido y digo 4 entre 2 me da 2, 2 por 3 me da 6, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es lo importante. Esto de acá. Eso es lo importante. Vamos con el otro. El último término que nos da la sucesión, que sería A sub 4. Para nosotros A sub 4 es 10. Tenemos que A sub 4 es 10. Por lo tanto, sabemos que perdón, 10 es resultado de uno más 2 más 3 más 4, ¿no es cierto? Uno más 3 más 4. Aquí tenemos 4, 6 y 7, 8, 9 y 10. Ya. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A 4 por la posición y multiplicar y dividir un número que
producto nos dé 10. ¿Cuál sería ese número? Ese número será 5 medios, ¿no es cierto? 5 medios. Yo simplificando aquí, me queda 2, 5 por 2 me da 10 y listo. Sabemos que este número va a reproducir 10. Entonces, ¿qué es lo importante de toda de este planteamiento? Esta parte de acá. Entonces, si nos están indicando que tenemos que hallar el término que está en el lugar 150, ¿no ve? En el lugar 150, ¿cómo nosotros podemos expresar eso? Si en cada uno estamos utilizando el mismo artificio, en todos estamos usando el mismo artificio. Para nosotros, estos números que son coeficientes determinan la posición, o sea, el número de la posición de ese número. Eso quiere decir que para A 150, ¿no? Sí, 150, o sea, A en la posición número 150 va a ser igual a 150, que es la posición, por un número que multiplicado y dividido entre ese mismo, entre otro número, nos dé el valor que estamos buscando. Y en este caso, ¿cuál es ese número? ¿Cómo determinamos cuál es ese número? ¿Mm? ¿Alguien? Fíjense aquí, ¿dónde está ese patrón? El patrón dice, si yo tengo aquí 1, aquí es 2. Si aquí tengo 2, aquí es 3. Si aquí tengo 3, aquí es 4. Si aquí tengo 4, aquí es 5. Entonces, ¿cuál es el patrón que nosotros estamos buscando? Más uno, más uno, ¿no es cierto? Se multiplica con un valor más uno de la posición. Entonces, si aquí está la posición 150, que es lo que estoy buscando, yo tengo que multiplicarle por 151 y dividir entre cuánto. ¿Entre cuánto debo dividir? Debo dividir entre 2, siempre entre 2, ¿no? Porque en todos y cada uno de ellos el 2 ha sido fundamental, ha sido el divisor en cada una de las fórmulas que hemos planteado, ha sido el divisor, el 2. Eso quiere decir que aquí también el 2 se debe repetir. Y listo. Realizamos esa multiplicación, podemos simplificar y simplificamos 2 y en lugar de 150 colocamos 75, ¿no? Que sería 75. Multiplicamos 75 por 151. ¿Cuánto nos da eso? Lo he calculado ahorita, ¿ves? Ya, nos da 11.325. 11.325. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo esta sucesión 1,3,6,10 puntos suspensivos, hasta que llegue yo a la posición 150, en la posición 150 va a estar el número 11.325 dentro de esa sucesión. Por lo tanto, buscamos ese resultado y obviamente subrayamos el correcto, ¿no? Eh, Inciso D, aquí, ya, el inciso D. Entonces, nuevamente, repetimos aplicando siempre un artificio. El artificio, si se repite en todos el mismo, entonces ya estamos planteando o generando una propiedad. Dicha propiedad lo único que va a hacer es determinar para un valor determinado, o sea, un número de término que nos están indicando, aplicamos la misma propiedad y esa propiedad ya nos determina un valor determinado. A ver, vamos a ver ahora quiénes nos dieron las respuestas. Este acá. Kevin nos dice inciso D. Muy bien, Kevin. Leslie también, excelente. Álvaro nos dice inciso C. Hay que revisar esos cálculos. Valentina también nos dice inciso C. Igual hay que darle una revisadita a los cálculos. Jonathan, inciso D. Yo creo que es la D. Johan, a momento del examen no hay
eso de yo creo, ¿no? Tenemos que ir determinándolo ya a partir de las resoluciones. Valentina Garzón ya se perdió. A ver, ¿qué parte de Valentina se perdió más o menos? Eso hay que ir determinándolo. Lo que hemos tomado en cuenta aquí son las posiciones, Valentina, ¿ya? Lo primero. Si me da la sucesión, por ejemplo, la sucesión es 1, 3, 6, 10 Oye, y corchina puntos negra, suspensivos. deja de roncar. Y aquí lo que estamos haciendo, Valentina, es tomar las posiciones. A sub 1 está en la primera posición. 3 sería A sub 2, está en la segunda posición. 6 que es A sub 3, estaría en la tercera posición. 10 que es A sub 4, estaría en la cuarta posición. Esto, Valentina, es lo que estamos reemplazando en cada una de las fórmulas, ¿ya? En cada una de las fórmulas. Por ejemplo, para el primer A sub 1, el primer término es 1. Se supone que el resultado tiene que ser 1. Y para obtener 1, yo tengo que multiplicar la posición, que sería A sub 1, por, aquí debo agregar un artificio. El artificio no debe modificar el resultado, o sea, esto no se debe cambiar. Puedo agregarle cualquier valor, indiferentemente de que yo le agregue, el resultado siempre debe ser el mismo. Entonces, el artificio que le hemos agregado es el número siguiente que al sumarle nos da el segundo término, que sería 2. Pero si yo multiplico por 2 significa que tengo que dividir también por 2, porque si solo lo multiplico, ¿no es cierto? Si solo lo multiplicaría, el resultado se modifica, porque sería 1 por 2, 2, y esto ya sería diferente. Para que no cambie o no se modifique, lo que estoy haciendo es multiplicarle por 2, pero al mismo tiempo le voy a dividir por 2. De modo que si yo multiplico y divido por 2, me da 1 por 2, 2, dividido entre 2 me da 1. No se ha modificado, sigue siendo el mismo ejercicio. Para el siguiente, para A sub 2, lo propio. Como yo sé que A sub 2 eh, es 3, entonces lo que estamos haciendo es tomar la posición y la posición es 2, ¿no? Esta es la posición, 2. Y aquí estamos agregando el artificio, el artificio. Y el artificio me dice que yo tengo que obtener como resultado 3, ¿ya? Entonces, tengo que obtener como resultado 3. Pero este 3 no debe modificarse. Por lo tanto, tengo que dividirlo por un número que haga que siga manteniendo el valor de 3. Entonces, lo divido entre 2 para que este 2 se simplifique, ¿cierto? Para que se simplifique. Entonces, yo tengo 2 por 2 y el resultado sigue siendo 3. ¿No? Sigue siendo 3. Y así sucesivamente. El siguiente, el siguiente sería para A sub 4 que sería 10. Por lo tanto, si yo sé que el resultado es 10, entonces voy a agregar de acuerdo a la posición y la posición es 3. 3 está en la tercera posición. Y voy ahora a multiplicar un número y dividir otro número de modo que el resultado reproduzca 10. Entonces, ¿qué número puedo multiplicar y dividir para que el resultado siga siendo 10? Ah, perdón, es 6, ¿no? El de la tercera posición. 2, 3, sí, sí, 6. Bueno, los voy a chupar ahí, sí. Es 6 el de la tercera posición aquí. Para la tercera posición es 6. Entonces, ¿qué número multiplicamos ahí? Multiplico 4 y lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque 4 dividido entre 2 me da 2, 2 por 3 me da 6. Entonces, lo único que estoy haciendo es agregar ese artificio para reproducir el mismo valor que se encuentra en esa posición. Y por último, la última posición, que es 10, yo sé que el resultado es 10 porque eso me dice la sucesión. Entonces voy a agarrar su posición, que es 4, coloco aquí 4 y digo por multiplicando un número que reproduzca el mismo valor de 10, que será 5 entre 2. Y esto me da, simplificando aquí, me va a quedar 2, 2 por 5 me da 10. Entonces no ha cambiado en nada. Y esto yo lo generalizo, lo convertimos en una fórmula generalizada. Y como me han pedido la posición número 150, significa que aquí abajo va a haber A 150
tiene que estar en la posición 150. Este va a cambiar en este coeficiente. Aquí yo sé que el resultado, bueno, el resultado es lo que estamos buscando, no sabemos cuál es, ¿no es cierto? No sabemos. X es igual a 150 por, y aquí yo ya vamos encontrándole el patrón matemático. Aquí habíamos dicho que si empiezo con uno, de repente esa diferencia es de más uno. Aquí, si empiezo con 2, la diferencia es de más uno. Aquí la diferencia es de más uno. Y la diferencia es de más uno. Significa que aquí también la diferencia va a ser de más uno. Si aquí es 150, aquí va a ser 151. Y en todos y cada uno de ellos se repite 2 como coeficiente, perdón, 2 como cociente, ¿no? Entonces aquí colocaré 2 y listo. Hago los cálculos, multiplico, simplifico, etcétera, y me da el valor que hemos encontrado, que es ese valor. ¿Ya? Bueno, eso para recapitular esta partecita, ¿no? Bueno, entonces es la de sí, exactamente. La batería. No sé si... Bueno, está cargado, no, no se preocupen, está cargando, creo. Uy, 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 uy. Sí, es para la posición de este valor. ¿Ya? Para encontrar los valores. 6, por ejemplo, es la sumatoria de uno más 2 más 3. 10 es la sumatoria de uno más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros seguiríamos ese patrón, imagínense para 150, ¿cuánto tendríamos que sumar? Es más uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 7 y así sucesivamente, ¿no es cierto? También es otra forma de encontrar ese valor, ¿ya? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. No sé qué, creo que ya no nos da el tiempo. ¿Qué horas son? Y media. Eh, en el examen, dependiendo del tiempo que les van a dar, el número de preguntas no todas son del área de matemática, por si acaso. Entonces, en muchos casos, en el área de matemática, puede ser que les den un tiempo, bueno, en sí van a tener un tiempo genérico, puede ser 2 horas, por lo general son 2 horas, ¿no? Si tienen 100 preguntas, tienen que dividirlas, por ejemplo, si son 100 preguntas entre el número de tiempo, que sea 120 minutos. En eso tendrían un aproximado de 1 minuto y 30 segundos más o menos por cada pregunta. Ahora, puede ser que sea más, 2 horas y media el examen. Entonces, obviamente van a tener más tiempo. Eh, no, no, no se preocupen, tienen que practicar, tienen todavía tiempo, entonces tienen que practicar. Eso sí, el examen tiene mucha razón, es para todos los niveles, tanto para inicial, primaria y secundaria, todo se puede. Eso es mucha, 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 mucha razón, tiene mucha razón, Johan. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a quedar acá, por favor, ya se nos fue el tiempo. Les sugiero y recomiendo que vayan a ver, por favor, las anteriores sesiones, los videos grabados en las diferentes sesiones, que hemos ido resolviendo ya, creo, más de, no sé, 100 ejercicios, algo por el estilo. Creo que esta ya sería los 114 ejercicios con este, ¿no? De anteriores ejercicios, ¿ya? Así que resuelvan, de hecho, los simulacros. Tienen 4 simulacros ya eh, en la plataforma. El quinto simulacro yo tengo entendido que hasta el día de mañana se va a subir y básicamente ya tendrían un material conciso para que puedan ir practicando, ¿ya? Así que jóvenes a practicar, no hay más, es la única solución. Muy bien, jovencitos, les pido por favor que repasen los anteriores videos. Hasta luego, que estén muy bien, que tengan un buen descanso. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego a todos.
Hasta luego, Licen. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno.